se va a revisar sobre el metabolismo del calcio, la paratormona, vitamina D, hipercalcemia, entre otros, ¿no? El calcio es importante para la formación del hueso, también contracción muscular, metabolismo de nucleótidos cíclicos y glucógeno. Casi todo el calcio del organismo está en los huesos, 99%, y un 1% está circulante. Circula en el plasma en tres formas. Calcio iónico, que corresponde casi a la mitad, 45% calcio iónico, ligado a proteínas, otra cantidad de 40%, y ligado a aniones en un 15%. Esa es la distribución del calcio circulante. El calcio iónico es el más importante, porque ese te va a ser controlado por la paratormona. El organismo trata de mantener un nivel de calcio adecuado para el normal funcionamiento, ¿no?, orgánico. Ese es el más importante, y el que va a ser regulado de forma estricta por las hormonas, sobre todo la paratormona. La paratormona es una hormona de 84 aminoácidos que se produce en las glándulas paratiroides. Responden al calcio sérico bajo. Cuando baja el calcio, esto va a ser captado por unos receptores. El receptor sensible al calcio, que se encuentra en las células de la paratiroides. Y así, cuando baja el calcio sérico, es captada por ese receptor y se va a producir la paratormona. También esta hormona va a actuar a nivel del riñón, del hueso, intestino también actúa a nivel intestinal. En el riñón aumenta la producción de vitamina D en el riñón. También aumenta la reabsorción de calcio a nivel del túbulo distal y baja la absorción de fosfato a nivel del túbulo proximal. Aquí corregido, proximal, hay un error, tenía anteriormente había puesto acá distal por error, pero es proximal esa. El fosfato se va a reabsorber en el túbulo proximal y ahí actúa la paratormona disminuyendo la reabsorción de fosfato. En el hueso se va a producir aumento de la absorción de calcio y fosfato. Y en el intestino se produce mayor absorción de calcio en el intestino por acción de la vitamina D. Esas son las tres acciones que tiene la paratormona. La vitamina D también es otra hormona que también va a servir en el metabolismo del calcio. Es un esteroide soluble en grasa, que se obtiene de la dieta o también de la síntesis que sucede en la piel. Dependiente de la luz ultravioleta, se va a producir síntesis en la piel. Y esto porque hay metabolitos que van a formar la vitamina D. En el hígado, la vitamina D va a ser sometida a una hidroxilación y se forma 25-hidroxivitamina D, que es en el hígado. Y en el riñón se va a producir una también hidroxilación, pero en 1-hidroxilación, y se forma la forma activa. La forma activa es 1,25 vitamina D. Primero el 25 se va a formar en el hígado y el 1 se va a formar en el riñón. Y la forma activa es el 1,25 vitamina D. Esa es la forma activa de esta hormona. También se produce a veces en tejidos periféricos, también se produce hidroxilación por la alfa hidroxilasa. En tejidos periféricos se puede también producir vitamina D en forma patológica. En algunos casos se va a producir en granulomas, se va a producir vitamina D y eso produce hipercalcemia. Granulomas pueden también producir alfa-1 hidroxilasa y esa hidroxilasa produce vitamina D a nivel de los granulomas. Por eso que la enfermedad granulomatosa puede ir con hipercalcemia
por producción de la vitamina D. Eso lo vamos a ver después. La vitamina D actúa aumentando la absorción intestinal de calcio. Aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal. Produce también una retroalimentación negativa en la paratormona. Si aumenta la vitamina D, va a haber disminución de la paratormona. Y también produce resorción ósea de calcio y fosfato, la vitamina D. Esas es las lesiones. ¿Qué cosa es hipercalcemia? La hipercalcemia se define como el calcio ionizado mayor de 5.2 o calcio total mayor de 10.5. Este calcio ionizado es más fidedigno de cuantificarlo, porque este puede variar de acuerdo al nivel de albúmina. Para hacer un control más adecuado, vemos el calcio ionizado. El calcio ionizado viene en el examen de gases arterial. Uno toma gases arterial y ahí en ese examen de gases arteriales viene también el calcio ionizado, que es más fidedigno que este, porque este es un calcio libre y este de acá es un calcio que está unido a las proteínas. Puede variar de acuerdo a las proteínas, por eso este no es tan fidedigno. Hay que hacer una corrección acá de este calcio, de acuerdo a la albúmina se va a corregir. Este de acá no hay necesidad de corregirlo y es más específico para ver si hay o no hipercalcemia. Entonces este calcio es lo más adecuado para ver la hipercalcemia, ¿no? Un nivel de 14 o más de calcio es un grado severo de hipercalcemia y requiere tratamiento urgente. La severidad es 14 miligramos, es un umbral que hay que actuar rápidamente en forma urgente en estos casos. El calcio está ligado a la albúmina y también a las globulinas, sobre todo la albúmina en gran porcentaje. Por eso cuando la albúmina disminuye, el calcio aumenta. Por eso acá hay una forma de calcio corregido. Esta es la fórmula del calcio corregido: 4 gramos por decilitro menos la albúmina plasmática por 0,8 más calcio sérico. Así voy a corregir porque sabemos que cuando la albúmina disminuye, ¿no? Va a haber alteración del calcio. Aquí corrijo el calcio y ya llego a un valor adecuado. Más exacto es el control del calcio ionizado. También hay que ver el estado ácido-base de los pacientes. La alcalosis, tanto respiratoria como metabólica, aumenta la unión del calcio iónico. Entonces, si tengo un paciente que tiene hiperventilación y alcalosis respiratoria, se va a unir el calcio a la albúmina y se va a producir, va a haber una disminución de calcio ionizado. Y eso va a llevar a que haya hipocalcemia. Por eso es que tiene hiperventilación, tiene tetania, tiene adormecimiento de la boca. ¿Por qué? Porque está haciendo hipocalcemia secundaria a la alcalosis, en ese caso respiratoria, ¿no? Por ejemplo, es una forma de ver. La acidosis sucede lo contrario, ¿no? Disminuye la unión al calcio en la acidosis. Esto tiene que considerar también el estado ácido-base en esos casos. El caso clínico que le pongo es un paciente varón de 35 años que viene a un control, ¿no?, de rutina y le encuentra un calcio sérico de 11.8. Es elevado esto. 10.5 es el nivel superior, 11.8 está elevado. Está asintomático el paciente. Un calcio urinario fue de 300 miligramos por decilitro y lo normal es hasta 300. Está normal el calcio urinario, pero tiene la parte superior, ¿no? Siendo normal está en la parte superior. La paratormona fue de 89 y lo normal es a 55 gramos por mililitro, es lo normal acá. O sea, hay aumento de la paratormona y calcio sérico, calcio urinario está en el límite superior. Entonces, ¿el paciente qué tendría, no? ¿Qué enfermedad tendría el paciente? Es la pregunta, ¿no? Este caso se ve de forma ambulatoria. Y por lo común, los pacientes que se ven de forma ambulatoria con hipercalcemia están asintomáticos, gran parte de ellos. Y eso se ve en adultos. Y la causa más frecuente de esto, ¿cuál es? En consultorio externo, con hipercalcemia asintomáticos. ¿Cuál es la causa más común de ello?
Entonces, esa es la pregunta que surge. Un paciente ambulatorio con hipercalcemia, ¿cuál es la causa más común de trastornos que produzcan esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Sería esto, un hiperparathyroidismo primario, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Porque tiene la hormona elevada, ¿no? Entonces, esa es la respuesta ahí, ¿no? Y vamos a ver acá, ¿no? El calcio da síntomas de acuerdo a la evolución. Cuando más se incrementa más rápido, ¿no? Da síntomas del paciente, ¿no? También de acuerdo a la edad del paciente, si es anciano, el paciente tiene más habilidad a hacer hipercalcemia. También, como enfermedades también con probabilidades, como movilidades también pueden agregar eso. ¿Qué tiempo tiene el paciente de hipercalcemia? Si es aguda o es crónica. El crónica, como es el paciente asintomático, eso lo tiene meses, y eso no, el paciente está asintomático. Si tiene un cuadro agudo, puede dar más síntomas el paciente. Cuanto más rápido sube el calcio, aumenta más los síntomas del paciente. También da los síntomas, ¿cuáles son? Agudos, hay vómitos, náuseas, estreñimiento, dolor abdominal, es un cuadro agudo. Da confusión, debilidad y coma, puede producir un cuadro grave, produce coma. Por eso hay confusión, hay gente que pensaba que era un paciente que tenía un cuadro de meningitis, porque está en coma, pero no era coma por meningitis, sino en coma porque tenía calcio de 15. Entonces el calcio elevado había dado coma del paciente y el coma explicado por el calcio del paciente, no había ninguna fiebre, nada, no era un caso de meningitis, sino en un caso de hipercalcemia grave en un paciente de edad. También puede haber hipertensión, QT corto en el EKG, bradicardia, bloqueo AB. En el riñón produce poliuria, polidipsia y el paciente también se deshidrata, ¿no? Ese es en el riñón. Y la enfermedad crónica que produce esto es el hiperparatiroidismo primario. Es la enfermedad más común que se ve en adultos asintomáticos que uno ve de forma ambulatoria. Hacen análisis de sangre, de screening, y aparece hipercalcemia, y la causa más común de los ambulatorios es el hiperparatiroidismo primario. Y la causa más común en hospitalizados es la hipercalcemia paraneoplásica. Es la causa más común en pacientes que están internados en el hospital. Y en los ambulatorios, la causa más común es el hiperparatiroidismo primario. Y esas dos enfermedades van a explicar el 90% de los casos de hipercalcemia. Casi todos los casos de hipercalcemia tienen casi todos, el 90% son producidos por hiperparatiroidismo primario o hipercalcemia paraneoplásica, quedando un 10% para casos menos comunes, que vamos a ver después, pero entonces, y crónicamente se produce dolor óseo, osteoporosis, nefrolitiasis. También se puede producir lesión en el ojo, en la córnea se va a producir queratopatía en banda, que es acúmulo de calcio en la córnea, ¿no? También hay conocarcinosis, pancreatitis, se puede también producir. Esa es la queratopatía en banda, se ve como una opacidad en la córnea por depósito de calcio. En la membrana de Bowman, esto es anterior, se va a producir en la parte expuesta del ojo una banda que significa que está por hipercalcemia. Como les decía, 90% son por hiperparatiroidismo primario y cáncer, ¿no? Neoplasias, 90%. Quedan 10 para los demás. ¿Cuáles son los demás? Enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, micosis, sarcoidosis. Esto puede producir granulomas que van a producir vitamina D y dan hipercalcemia. También hay una enfermedad rara que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Esta enfermedad puede producir también hipercalcemia, ¿no? Pero no, es por falta de eliminación de calcio en la orina. También puede haber medicamentos, toxicidad por vitamina D o A, también inmovilización. Los pacientes que están inmóviles en cama durante un tiempo prolongado también hacen hipercalcemia. Hipertiroidismo, falla suprarrenal, síndrome leche alcalina, esto es histórico, porque antes tomaban leche y tomaban álcalis para la úlcera péptica, y esto producía hipercalcemia, ¿no? Y eso es histórico, porque ahora no toman, ya no toman, antes tomaban para la úlcera, tomaban leche alcalina, y eso hay hipercalcemia. Esta es la enfermedad más común en ambulatorios, es por aumento de la secreción de paratromona, sobre todo esto se produce por adenoma solitario, en gran parte de casos, más del 30%. También puede ser por hiperplasia de glándulas paratiroides, 10 a 15%, carcinoma, bien bajo, 1%. Más en mujeres que en varones, 2 a 1.
quinta, séptima década de la vida, pero también puede ser más precoz, también puede ser. 1 en 1000 mujeres más de 60 años también tienen la enfermedad, ¿no? Aumento de la incidencia hay, pero esto es porque hace más screening de calcio y sale elevado en forma ambulatoria. Casi todos son asintomáticos, la mayoría son asintomáticos, casi el 5% son asintomáticos, gran parte. Pero pueden tener complicaciones ocultas, por ejemplo en los huesos, ¿no? También se forma de forma clásica, hay lesión en los huesos que se llama la osteoitis fibrosa quística. Esta es una consecuencia del hiperparatiroidismo. Y se diagnostica porque el PTH está elevado. Se produce mucho PTH por las células sexuales autónomas, por el adenoma va a producir PTH en forma autónoma y esto produce la hipercalcemia y lesión en los huesos, pero por lo general es asintomático. La causada por neoplasias es la más común en internados. Se puede producir por 3 mecanismos: por metástasis óseas. Eso se va a producir por activación de citocinas locales en los huesos del paciente. Se da en cáncer de mama, cáncer de próstata, mieloma múltiple, cáncer de pulmón y linfoma. También tiroides también puede dar. Estos son los neoplasias que producen más frecuentemente hipercalcemia. El paciente viene al hospital encontramos calcio alto, el paciente tiene vómitos persistentes, trastorno de sensorio, confusión. Entonces quiere decir que todo paciente con neoplasia que tiene vómitos agudos en internado en el hospital debemos descartar hipercalcemia en los pacientes. Hacemos que hacer un caso sérico, mejor caso iónico, porque puede ser que esto sea secundario a hipercalcemia. Eso se maneja con un tratamiento adecuado y el paciente mejora. Entonces tenemos que estar atentos a eso porque causa vómitos y confusión mental en un paciente neoplásico pensar en hipercalcemia. También hay hipercalcemia también en neoplasias malignas, ¿no? Otras causas también puede ser porque también se puede producir lo que se llama un péptido relacionado a la paratormona. No es paratormona, es un péptido parecido a la paratormona. Y esto se va a producir, ¿no?, en cáncer de riñón, cáncer de ovario. Y se hace medición de la paratormona y está suprimida, está normal, no hay, esto está bajo más bien, baja la paratormona, y lo que está elevado es el péptido relacionado a la paratormona, está elevado. También se puede producir en otros casos, más raro ya, se puede producir 1,25 hidroxivitamina D en los linfomas. Los linfomas también pueden producir, ¿no?, porque tienen también alfa-1 hidroxilasa, y van a producir 1,25 hidroxivitamina D en el linfoma. El linfoma también produce, en algunos casos, también granulomas, y también eso va a producir, las células van a producir este tipo de vitamina y dan hipercalcemia, otro mecanismo más de hipercalcemia para neoplásica. Entonces eso es lo que le decía. Esto es otra enfermedad, esto es infrecuente, ¿eh? No se ve mucho esta enfermedad, hipercalcemia hipercalcémica familiar. Es el gen del receptor del calcio en la paratormona está alterado, el gen es una mutación, y eso va a producir que haya hipercalcemia, porque no se elimina. El receptor del calcio no capta que hay calcio elevado, entonces sigue produciendo paratormona y eso da hipercalcemia en los pacientes. Y no se elimina calcio en orina menos de 100 miligramos por cilindro es el nivel que se encuentra en los pacientes. Tiene un curso benigno esta enfermedad, es congénita. Y eso es lo que le decía, las enfermedades granulomatosas, todas ellas pueden producir hipercalcemia por síntesis de vitamina D, porque se producen alfa-1 hidroxilasa, y eso va a dar, en los macrófagos van a producir eso, y se va a producir hipercalcemia por aumento de vitamina D. Sarcoidosis TBC, micosis, telebiosis, todos ellos pueden producir, cualquier tipo de granuloma puede producir esta hipercalcemia, sobre todo la TBC y sarcoidosis, ¿no?, más comúnmente. Esto acá se encuentra que 1,25 hidroxivitamina D está elevada. Y la PTH es normal o baja. Esta enfermedad se mejora con corticosteroides. También hay cosas más, hay tiacidas, litio, vitamina D y vitamina A, todas ellas pueden producir hipercalcemia, estos medicamentos. Y ahí está la causa, tiacidas es porque absorben más calcio. Litio aumenta el punto de ajuste para la PTH. Y así, vitamina D, por supuesto, también da hipercalcemia. Vitamina A también aumenta la absorción ósea.
produce dermatitis, alopecia y falla hepática, la vitamina A. El H alcalino que tomaban, la paciente que tenía úlcera péptica, tomaban leche en grandes cantidades, eso fue en la antigüedad ya, ¿no? Y también tomaban antiácidos con carbonato de calcio y hacían hipercalcemia en los pacientes. También se puede ver en el hipertiroidismo y falla suprarrenal, causas de hipercalcemia. El enfoque: hacemos un diagnóstico del paciente y examen clínico. Los que tienen hiperparatidismo primario tienen dolor óseo, tienen también a veces o son también asintomáticos. Si tienen hipercalcemia, más de 10.5 de calcio sérico, entonces hacemos la paratormona intacta en sangre. Si está baja esta hormona, o también puede ser si está alta. Si está normal o alta, el PTH intacta, hacemos dosaje de calcio urinario. Si está bajo, menos de 100 miligramos por decilitro, si está bajo este calcio urinario, quiere decir que esto puede ser una hipercalcemia hipocalcémica familiar. Cuando el dosaje de calcio urinario está normal o alto, eso ya se define como un hiperparatiroidismo primario. Esa es ¿no? Si con el pH está, la paratormona está baja, menos de 20, PTH bajo, puede ser acá con los síntomas. Síntomas son importantes porque el paciente habíamos dicho que una causa de PTH bajo es la neoplasia que produce péptido relacionado a la paratormona. Son casos de cáncer que tienen cáncer metastásico por lo común. La hipercalcemia va con la metástasis de forma simultánea. Rara vez puede preceder, o sea, puede aparecer antes del tumor, aparece la hipercalcemia y después aparece el tumor. Eso es más raro, que también lo hemos visto, ¿eh? Casos así que a veces el paciente tenía linfoma, el linfoma recayó y no iba a recaer porque ya el caso aumentó, pero no tenía tumor el paciente. O sea, precedió la hipercalcemia al cáncer que había recaído. Pero por lo común aparecen juntos los dos. Entonces, en estos casos tiene pues síntomas. Si tiene cáncer de ovario, dolor en hipogastrio, tiene tos crónica con esputo hematoico, cáncer de pulmón. Entonces, en estos casos tienen síntomas que nos van a guiar, ¿no? Si es un cáncer. Entonces, si yo hago paratormona baja, yo hago el péptido relacionado a la paratormona, va a estar elevado. Y esto es una hipercalcemia paraneoplásica. Si encuentro TSH bajo, el paciente tiene taquicardia, sudoración, baja de peso, hipercalcemia. Y TSH está disminuido y confirma un hipertiroidismo. Cuando hago 1.25 hidroxi de vitamina D y está elevado, esto se eleva en enfermedad granulomatosa. Ojo que es 1.25, ¿eh? Porque esto se va a formar ya en los granulomas. Los macrófagos producen vitamina D. Y este 25, solo 25 OH, 25 vitamina D, ojo que no es 1, sino es 25 solo, ¿eh? Eso es normal de enfermedades granulomatosas y se va a encontrar cuando toman de forma exógena vitamina D. Intoxicación por vitamina D te da solo 25. Y 1.25 lo va a dar los granulomas. Esa es la explicación. Ahora, la hipocalcemia también es frecuente verlo. Calcio bajo, menos de 8.4 miligramos por decilitro en sangre o menos de 4.2, calcio ionizado, ¿no? También hay pseudo hipocalcemia, te puede haber pseudo hipocalcemia acá. Pseudo hipocalcemia, calcio total está bajo debido a baja de hipoaluminemia, ¿eh? Pero hay que corregir el calcio por eso, ¿eh? Puede dar un falso hipocalcemia, pero eso es porque el calcio de albúmina baja, ¿no? Causa, la más común de todas es el defecto de la acción de la PTH, quirúrgico sobre todo, ¿no? Son pacientes que han sido operados de tiroides, la han sacado por boce o por cáncer o por Graves Basedow, que rara vez sacan la tiroides ya, pero en este caso es quirúrgico. Pacientes operados de tiroides también sacan la parte y después el paciente queda con hipoparatiroidismo primario quirúrgico, es el más común este de acá. Después también hay autoinmune, congénito, rara vez. Hay también lo que se llama el pseudo hipoparatiroidismo. Hay hormona, pero no hay resistencia a la hormona. La hormona existe, pero no hay receptores adecuados. Resistencia a la paratormona y también se produce hipocalcemia. También puede haber déficit de vitamina D. Déficit de vitamina D, calcio normal o bajo también. También cuando pasan sangre, más de 5 paquetes de sangre en un día, ¿qué sucede? Como la sangre tiene citrato para que la sangre no se coagule, se forman complejos de citrato con calcio
y hay hipocalcemia. Por eso cuando reciben 5 unidades o más de sangre los pacientes le ponen calcio sérico, calcio endovenoso para que no hagan este cuadro. Cuando ponen mucha sangre se puede producir también hipocalcemia por complejo de citratos más calcio, porque los paquetes globulares tienen calcio para que no se cobre la sangre. También se puede producir baja de magnesio y también eso también produce disminución de la elevación de PTH y eso da también hipocalcemia. También pancreatitis aguda puede producir complejos gasos, ácidos grasos libres con el calcio, se producen complejos y hay también hipocalcemia. También se puede producir el lisis tumoral y radomiolisis. Esto, lisis tumoral, hay quimioterapia en linfomas o leucemias, ¿y qué sucede? Eso produce lisis de las células neoplásicas, linfoma, leucemia, sobre todo esos tumores que tienen gran capacidad de reproducción, y eso va a producir que se libere calcio de las células y también fósforos. Y se une el fosfato, sobre todo fósforo se libera fósforo y ese se une al calcio y se produce complejos y hay hipocalcemia porque hay hiperfosfatemia secundaria a la lisis tumoral. Ramiolisis es necrosis de las células del músculo. Eso da lugar a salida también de fosfato y también produce unión con el calcio y hay hipocalcemia. Fíjense que este ramiolisis se puede producir por lesión del músculo por muchas formas. Eso ya lo van a ver cuando hagan otras revisiones, pero se puede producir por muchos motivos, ejercicio severo, traumas, politrauma en los músculos, la rhabdomiolisis que libera fosfato y el fosfato se pega al calcio y produce hipocalcemia. Entonces, el cuadro clínico de hipocalcemia, hay la clínica, o sea, neurológica, cardiovascular y pulmonar. Sobre todo predomina la neurológica, ¿no? Hay adormecimiento, parestesias periorales, irritabilidad muscular, tetania, síndrome de Chebostek y síndrome de Trousseau. También puede ser hipotensión, disminución de la contractilidad, prolongación de QT, es el cardiovascular, y también produce broncoespasmo, ¿no? Síntomas pulmonares, también puede producir espasmos de la glotis, también puede producir y dar, ¿no? Digna por eso, ¿no? Entonces todo eso puede producir la hipocalcemia en los pacientes, ¿no? Antes del síndrome de Trousseau, toman la presión, 20 milímetros de mercurio más sobre la presión sistólica, se infla el manguito del tensiómetro y se va a producir un espasmo carpopedal, ¿no? Y eso es el síndrome de Trousseau. También se percute delante, ¿no? de la oreja, se percute acá, hay percusión y se va a producir contracción de los músculos de mi cara, ¿no? Este lado, contracción de los músculos, y eso se llama el síndrome de Chebostek. Habría que agregar también que la hipocalcemia también se encuentra en casos de sepsis, ¿no? Veo mucha sepsis en el hospital, ancianos infectados también hacen hipocalcemia por sepsis, que es multifactorial en realidad, ¿no? Entonces eso también se ve, por eso ven mucho en la UCI, mucha hipocalcemia, porque ahí casi todos tienen sepsis, los pacientes, entonces por sepsis también se puede producir hipocalcemia. También el fósforo, vamos a revisar, es un metabolito, un ion muy importante para formar el hueso y también para el metabolismo celular energético, es importante. Gran parte está en los huesos, 85% está en los huesos y también un 15% está dentro de las células. Mire, vemos que el calcio estaba en 99% en los huesos. Como este es uno que da energía a las células, un 15% está dentro de las células, es la diferencia con el calcio. Para que se equilibre el metabolismo del fósforo hay cuatro factores importantes. La paratormona es uno de ellos, porque la paratormona disminuye la reabsorción de calcio en el túbulo proximal. Recalco, proximal, no está proximal esa. También se puede producir concentración de fosfato en sí. Cuando aumenta el fosfato, se va a producir mayor eliminación a nivel renal, ¿no? O sea, hay la concentración de fosfato también va a regular la absorción renal proximal. La insulina baja la concentración sérica de fosfato, porque el fosfato pasa al interior de las células. Mire, cuando baja la insulina va a hacer que baje los niveles séricos de fosfato, porque los fosfatos van a pasar a las células y eso va a producir alteración ahí. El calcitriol, que es la vitamina D,
aumenta el fosfato sérico potenciando la absorción intestinal de fósforo. También la vitamina D va a aumentar el nivel de fósforo. La hiperfosfatemia se define como más de 4.5 miligramos por decilitro de fósforo. Tiene 3 causas fundamentales: trasvase transcelular, aumento de ingesta y disminución de excreción renal. Este es el factor principal. Mira, hay que subrayar esto. ¿eh? La causa más común de hiperfosfatemia es disminución de la excreción renal. La etiología transcelular decía radomiolisis, lisis tumoral. Las células tumorales o las células musculares se van a alisar y sale fósforo fuera y da hiperfosfatemia. También hemólisis masiva. La hemólisis masiva, ¿por qué causa? Puede ser inmune. Una crisis hemolítica también puede producir salida de lo mismo. Se utilizan células rojas y también sale fosfato hacia el suelo y se produce hiperfosfatemia. También la acidosis metabólica, la hipoinsulinemia, como decía, cuando hay disminución de la insulina, hay disminución del flujo de fósforo a las células y también va a aumentar a nivel sérico el fosfato. El aumento de ingesta ocurre sobre todo en falla renal. El paciente no hace dieta, come más fósforo y aumenta y se produce fosfatemia por el aumento de ingesta. También se produce como complicación iatrogénica en casos de IRC, ¿no? En casos de IRC que reciben edema con sulfato, vitamina D, también pueden hacer hipercalcemia en esos pacientes. Y también puede hacer aumento de fosfato. La disminución de falla renal, también increción renal también puede disminuir, sobre todo en el caso de IRC. También se puede producir en el hipoparatiroidismo y en el pseudo-hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque al no haber hormona PTH, eso disminuye y no se elimina el fósforo y aumenta y se produce hiperfosfatemia. O sea, también se puede producir aumento de fósforo por el hipoparatiroidismo. ¿Los síntomas cuáles son? Los síntomas de la hiperfosfatemia son los síntomas de la hipocalcemia. Entonces va a ser adormecimiento de la perioral, signo de Chebostek, signo de Trousseau, se va a ver por la hiperfosfatemia porque los síntomas son de la hipocalcemia. Mire, ¿por qué? Porque al haber aumento de fosfato baja el calcio porque se forman complejos y eso da hipocalcemia. También se puede producir calcificación metastásica en los tejidos blandos, se puede producir también calcifilaxia, que es isquemia tisular, porque se calcifican los vasos pequeños de la piel, por ejemplo, y da isquemia tisular, por ejemplo, necrosis. Eso se llama calcifilaxia, ¿no? También se puede producir prurito grave, también síntoma de hiperfosfatemia. Y en caso de IRC se va a producir hiperfosfatemia, que va a producir un problema óseo, que es la osteoisofa renal, que es una alteración ósea en los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, que está dada por hiperfosfatemia. Hacemos concentraciones séricas en el laboratorio para ver el aumento de fósforo, que va acompañada de hipocalcemia, porque al aumento el fósforo se hace complejo con el calcio, queda el calcio y baja, y la hiperfosfatemia puede ir con hipocalcemia. También hay que revisar la hipofosfatemia, ¿no? Esto es otro trastorno en el cual se define con fosfato menos de 2.8. Menos de 2.8 miligramos por decilitro en sangre es la hipofosfatemia. También la etiología va a ser puede producirse por disminución de la absorción intestinal de calcio, aumento de salida renal de calcio y trabajo extracelular. Tres causas de la hipofosfatemia. No se absorbe el calcio, ¿por qué? Por mala absorción. El paciente que tiene mala absorción, por algún motivo, ¿no? O sea, por enfermedad intestinal, pancreatitis crónica, con mala absorción, todos van a tener baja de fosfato. También uso por ejemplo, antes usaban aluminio, que lava el calcio y puede también, eso de aluminio, entonces también eso puede producir quelantes orales de fosfato, puede bajar también el fosfato por eso. También la déficit de vitamina D también puede producir baja de fosfato. Alcoholismo crónico, ingesta deficiente de fosfato y vitamina D y produce baja de fósforo en el cuerpo.
Entonces todo eso es por alcoholismo, también puede producir. Excreción renal aumentada, el hiperparatiroidismo. El PTH elevado, el PTH va a hacer que elimine más fósforo y esto va a producir hipofosfatemia. Puede ser hiperativo secundario, terciario, ¿no? También trasplantados renales pueden tener esta alteración. PTH muy elevada actúa sobre el riñón reciente y produce hipofosfatemia. Se puede también producir hipofosfatemia por PTH a nivel renal. También se puede producir dolencia osmótica, ¿no? Por ejemplo, se puede producir dolencia osmótica también en trastornos de tubular proximal, de raquitismo hipofosfatémico, digamos, que es una enfermedad congénita rara que también produce alteración a nivel tubular y produce hipofosfatemia. Esta base también se puede ver. Esto se ve cuando hay acalosis respiratoria. La acalosis respiratoria producía síntomas de hipocalcemia y también puede producir hipofosfatemia, porque la hipofosfatemia, ¿no?, también puede producir, también va por acá. Cuando hay aumento de insulina, hay gente que ayuna, los náufragos, porque no comen varios días. O también puede ser anorexia nervosa. Una paciente tenía anorexia nervosa y no comía, una joven, me acuerdo. Y cuando se realimentó, le dieron alimentación y produjo hipofosfatemia, porque se libera insulina y la insulina hace que entre el fosfato a las células y eso produce hipofosfatemia, que se ve en la realimentación, da baja de fosfato. También se puede producir fósforo que entra al hueso rápidamente luego de una paratiroidectomía debido al hiperparatiroidismo. Se produce también entrada del fósforo al hueso y también hipofosfatemia, ¿no? Los signos clínicos, ¿cuáles son? Se presenta sobre todo cuando baja menos de 1 miligramo por decilitro de fósforo, va a dar los síntomas clínicos del paciente. Es por incapacidad de producir ATP. Y esto altera el metabolismo del oxígeno tisular. Esto altera, entonces ahí se producen los síntomas del paciente. Puede producir lesión muscular, como rabdomiolisis, disminución del músculo diafragma, falla cardíaca, porque ahora todos los músculos. También se puede producir rabdomiolisis secundaria a la hipofosfatemia, ¿no? Porque el problema no se produce ATP, por eso es. También se produce parestesia, disartria, estupor, coma y convulsiones por la hipofosfatemia. También se puede producir rara vez hemólisis y alteración plaquetaria. Esos son los síntomas generales de la hipofosfatemia. Las pruebas que se van a hacer son dosaje urinario y también dosaje sérico del fosfato para ver si hay pérdida por orina. La excreción renal de más de 100 miligramos por decilitro quiere decir que es excesivo, pérdida excesiva de orina. Cuando hay baja de concentración de 25 de hidroxi de 3, sugiere una deficiencia o mala absorción de vitamina D, que es una hormona también, ¿no? También se puede hacer PTH para ver si hay hiperparatiroidismo primario o secundario. Que es secundario, esto se va a ver. El PTH elevado por hiperparatiroidismo también produce hipofosfatemia, Entonces, todo eso conclusiones. Entonces, la hipercalcemia, las cosas más importantes son el hiperparatiroidismo y la hipocalcemia de las neoplasias malignas. En ambulatorios, hiperparatiroidismo. Y en internados, hospitalizados, la cosa más común es las neoplasias. En la hipocalcemia, en la práctica, lo más común es que sea por posoperado. Posoperado de tiroides hacen hipocalcemia. Por eso toman siempre calcio de reemplazo, toman los pacientes, ¿no? La causa más común de hiperfosfatemia es la falla renal. Y la causa más común de hipofosfatemia es el incremento de excreción renal de fosfato, que se puede deber al hiperparatiroidismo. Ese es un resumen de esta revisión. ¿Algo más?